¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Autopoiéticos. Mi nombre es Gastón Mondino y Autopoiéticos está inspirado en autopoiesis, en los términos acuñados por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, que plantean que las células, como sistemas autoorganizados, se generan y se regeneran todo el tiempo. No dependen de factores externos. Nosotros, los seres humanos, como seres autopoiéticos, compuestos de células, nos vamos generando y regenerando a través de los vínculos, a través de las relaciones, a través de las conversaciones que tenemos. Por eso creo y tengo la convicción de que toda conversación puede ser una forma de crearnos y de recrearnos de nuevo. Y en este capítulo tenemos una invitada especial que la vamos a presentar, pero vamos a también a dejar que se presente ella. Ella se llama Gabriela Ciprián, aquí de Córdoba, oriunda de Jesús María. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer que estés acá, que la gente también te pueda conocer, que pueda conocer tu historia y que, bueno, desde ahí podamos también conversar. Si tuvieras que decirle a la gente, ¿quién es Gabriela Ciprián? ¿Qué dirías? ¿Quién es Gabriela Ciprián? Y me he ido transformando con mi historia, ¿no? Yo soy profesional de la salud y a partir de una experiencia de vida entré en una transformación muy profunda. A partir de esa transformación empecé otro camino, a conquistarme a mí misma, a abrir mis alas y aprender a volar. Ok. ¿Cómo fue, digo, ese transitar, ¿no? Ese poder ponerle palabras también? Digo, ¿cómo fue esa elección también de elegir la profesión, elegir ser profesional de la salud, que sos kinesiólogo? Sí. Ok, digo, el trabajo ese, ¿no? De poder encontrar esa profesión de alguna manera. La verdad que, bueno, cuando terminé mi secundario, ya tenía decidido que quería ser kinesióloga. Sí, me gustaba trabajar en mi cuerpo, me gustaba saber mucho de la biología, así que me parecía como que la carrera de medicina era muy larga, entonces digo, no, voy a seguir kinesiología. Y me atrapó la parte de kinesiología, tiene como muchas áreas, y fui transitando por todas las áreas de la kinesiología. La parte respiratoria de niños me gustó muchísimo, pero bueno, después como de un momento en que quería otra cosa y empecé con la parte neurológica, así que empecé todo un camino, una formación desde la parte neurológica y también traumatológica. Y durante muchos años trabajé con la parte de discapacidad, así que acompañé a mis pacientes desde la parte de rehabilitación neurológica. Hay mucho para explorar ahí, ya vamos a entrar ahí en cada una de esas cuestiones, pero digo, está como presente, ¿no? La vocación de servicio. Sí, Digo, sí, muy presente. ¿Sentís que está conectada desde siempre? ¿Cuándo fue que te conectaste más allá de la profesión en sí, con esa vocación de servicio, ¿no? Estar siempre quizás viendo a ver cómo podemos hacer para mejorar. Y si yo lo miro desde la parte de lo profesional, siempre primero tenía mi propio consultorio y después quise ir ampliando para ofrecer más servicios y así se fue formando un centro donde actualmente trabajan varios profesionales ofreciendo el servicio en todas las áreas. Y sí, no solo el servicio para los pacientes, sino también me considero que he estado muy al servicio de la familia, de otras personas, viendo qué necesitaban cada uno. Y en esa búsqueda, digo, se me viene a la cabeza también esto de las decisiones que uno va tomando, digo, en esa construcción de quizás a la Gabriela que sos hoy en día, hay una búsqueda también en otras profesiones que a lo mejor tienen que ver con el cuerpo, pero también tienen que ver con una cuestión más espiritual. Digo, háblanos un poquito de esas formaciones que fuiste haciendo y qué fuiste encontrando en cada una de ellas, ¿no?
Creo que durante mucho tiempo de mi vida viví como en un automático, haciendo, ofreciendo este servicio, estando mucho para otras personas. Y el cuerpo, la verdad que me dio muchas señales, pero bueno, no sabía escucharlo. Y voy a decir, qué loco, ¿no? Trabajo con el cuerpo y no escuchaba mi propio cuerpo. Hasta que un día llegó un diagnóstico y ese diagnóstico fue lo que me hizo parar y empezar a mirarme. No lo podía creer, el diagnóstico fue un cáncer de mama y fue muy duro para mí, muy duro. Imagínate, una persona que está muy acostumbrada a hacer y de repente parar de golpe y comenzar a mirarse. No estaba acostumbrada a mirarme, no estaba acostumbrada a sentir, no escuchaba mi cuerpo. Pero eso fue algo muy fuerte para mí y darme cuenta, ¿no? De que tenía que empezar a escuchar, a sentir, que esto venía para algo para mí. Pero no sabía para qué, no sabía. Y hubo mucha gente ahí que me decía, vení Gaby, a este lugar, podés buscar otro camino, hay otros caminos para hacer. Y bueno, viste, cuando a veces uno tiene una estructura, cuando tiene una formación, yo desde la parte de la medicina tradicional, que nunca había descubierto otros caminos. Y digo, ¿y por qué no puedo probar por acá? ¿Qué sé yo? Y la verdad es como que me acuerdo mi primera sesión de biodecodificación, fue como que se me cayó un gran velo de los ojos y dije, claro, yo me olvidé de mí, me había olvidado de mí. Eso fue como un gran despertar, como un cachetazo. Tuviste que, trajiste eso de hacer, tuviste que dejar de hacer de alguna manera, Sí. ¿no? Sí. ¿Qué te pasó en ese dejar de hacer? Me quedé paralizada. ¿Sí? Tenía un montón de conversaciones. Porque uno parece, bueno, dejo de hacer, listo, escucho lo que... Pero no es tan simple como a lo mejor uno... No, en este camino aprendí que nuestra biología se acostumbra, se adapta. Mi biología estaba acostumbrada a hacer, a estar, a solucionar muchos problemas de los otros. Yo soy muy práctica, así que siempre era muy práctica para mirar las dificultades de los otros y poder accionar a que ellos puedan solucionar ese conflicto. Y mi biología estaba acostumbrada a eso. Y cuando mi biología paró, o sea, mi cuerpo paró y tuvo que empezar a mirarse, yo la verdad que se paralizó. Estuve mucho tiempo en mi habitación, encerrada, no entendía por qué. No entendía en ese momento un montón de cosas que hoy las comprendo. Y bueno, y encontré un camino de la meditación y la respiración y comencé a hablarle a mis células, ¿sí? Creo que eso fue un hermoso camino. No había escuchado lo que mi cuerpo me estaba diciendo y ahora yo tenía que empezar a hablar y comunicarme con mi cuerpo de otra manera. Entonces pasé mucho tiempo meditando en mi habitación, en el patio de mi casa, mucho tiempo en mi casa pasé. Escuchar las meditaciones me fue llevando a mirarme, a conectarme con qué sentía yo. Claro, porque era muy fácil estar para los otros, ser para los otros, pero no estaba acostumbrada ni a sentir. No sentí el cansancio. Bueno, creía que eso era amor, porque lo había aprendido en mi familia, que eso era estar para el otro, era amor. Pero no, tenía todo mal aprendido. Como ese equilibrio, ¿no? Digo, en esa vocación de servicio, el poner la mirada en el bienestar quizás de la otra persona, claro. Digo, a veces... Me perdí. Claro, uno se pierde. Sí, eso fue. Entonces necesitaba un tiempo para empezar a mirarme yo, construirme yo, que mi biología se adaptara a esta nueva manera de ser, de Gabriela, y que me llevó tiempo, me llevó mucho tiempo. 1 año, 2 años, y sigo todavía, porque es un constante cambio, ¿no? Pero aprendí otra manera de mirar la biología, ¿sí? La verdad me di cuenta que como la había aprendido en la medicina tradicional, la miramos desde el síntoma, desde la enfermedad, ¿sí? Como que es algo de afuera que nos viene a atacar. Pero en realidad, desde este lugar, aprendí que es una alarma, ¿sí?
para que nosotros empecemos a mirarnos. Y que detrás de ese síntoma, que al principio puede ser emocional, pero yo no estaba ni acostumbrada a escuchar mis emociones. Hasta que llegó un síntoma con un diagnóstico que para mí fue paralizante, y ahí recién empecé a mirarme. Y en ese diagnóstico que lo mencionaste recién, ¿no? Hablaste del cáncer de mama, ese camino, ¿sentí que fue como un antes y un después, esa alarma, o ya venías de alguna manera mirando o mirándote? No. Yo empecé esa alarma, ese diagnóstico que me hundió en lo más profundo de mi ser, fue lo que me despertó. Y empecé un camino. Claro. Antes Gastón tenía muchas alarmas, o sea, mi cuerpo tenía muchos dolores, empecé a tener hernias de disco, no podía ir a trabajar, tomaba mucha medicación, me inyectaba a veces para ir a trabajar, o sea, apagaba el síntoma, ¿no? Para ir a trabajar, no podía dejar a mis pacientes. Y bueno, digo, wow, qué locura a veces uno, cuando no sabe, ¿no? ¿Cómo te conectas, cómo conectas esto con, porque uno lo puede asociar, bueno, la enfermedad con la muerte, pero también con la vida? ¿Cómo ves esa dicotomía? ¿Cómo te conectó en ese momento la vida y la muerte? ¿Cómo empezaste a mirar? Y bueno, me empecé a estudiar, empecé a leer otra manera de mirar la biología, encontré muchos autores, comencé a formarme en biodecodificación y bueno, se abrió un mundo desconocido, ¿sí? Donde fui aprendiendo que el síntoma es una expresión de nuestra biología tratando de buscar un equilibrio interno, ¿sí? Entonces pude aprender en todo este camino que en realidad este síntoma es como un mensajero, ¿sí? Y que nos viene a decir algo. Nuestra biología expresa el síntoma cuando has vivido un conflicto anterior, ¿sí? Aprendí mucho sobre las leyes biológicas del Dr. Hammer, entonces eso me llevó a aprender que el síntoma es la sanación de un conflicto anterior. Y voy a decir, wow, ¿cómo puede ser eso? Si en realidad lo tengo visto como que es una enfermedad. Claro. Entonces, aprender sobre las leyes biológicas, ¿sí? Desde la mirada germánica, me ayudó a comprender que nuestra biología no enferma, sino que eso que llamamos enfermedad es una solución. Pero es una solución para que vos mires ese conflicto, qué hay detrás de ese síntoma, porque si no se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces tenemos un ciclo de repeticiones donde una y otra vez el cuerpo va a expresar a través de emociones o de síntomas corporales hasta que alguien lo mire. Pasamos la vida sin mirarlo. En esto que decís que alguien lo mire, ¿hablas también esto de generación en generación? Sí, total. Sí. ¿Cómo lo linkeas, en esto que por ahí se van repitiendo algunas cuestiones que dicen, sí, mira que... Y bueno, yo en este camino que vengo aprendiendo pude mirar que venía repitiendo la historia de mi abuela, de mi madre, y viste que uno dice, no, ni quiero parecerme a mi mamá, quiero hacer todo lo contrario. No. La biología te lleva a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Nuestra biología busca la supervivencia y todo lo que da vida debe repetirse, ¿sí? Hasta que empezás a vivir y conectas de tu ser, a sentir. Y ese es el gran cambio, ¿sí? ¿Sigo viviendo en supervivencia? ¿Sí? ¿Haciendo para lograr algo? ¿O soy primero para después, desde lo que soy, desde el ser, hacer? Es como la inversa, ¿no? Tal cual. Tenía aprendido todo al revés. Pero creo que también es cultural, ¿no? Estamos en un mundo de hacer continuamente. Total. Porque no estamos conectando con a lo mejor ese no hacer. Total, sí. ¿Qué te pasó a vos, en esto que empezaste a mirar y en este camino que probablemente no termina nunca, sino que es un estado de conciencia constante?
Digo, ¿qué pasó en el entorno? Digo, en tu movimiento también tu entorno se empieza a mover. Digo, ¿qué pasó en este cambio que vos ibas haciendo? ¿Cómo lo miraban? Digo, si hubo un acompañamiento, si de repente sentiste reticencia. Mira, yo en este momento vivía con mi esposo y mis 2 hijos. Y claro, y mi esposo tiene de formación también académica y es investigador científico y trabaja con el cáncer, ¿sí? Investigación en el área del cáncer. Y cuando yo empecé a mirar la biología desde esta otra manera, era como, qué loco, ¿qué me estás diciendo? No puede ser, no puede ser. Y bueno, hubo como mucha resistencia, ¿sí? Mucha resistencia. Pero bueno, era lo que yo quería. Siempre planteé, o sea, él también pasó un proceso de enfermedad y yo lo acompañé en sus decisiones. Y en este momento yo necesitaba que él me acompañara con lo que yo decidía, ¿no? Y bueno, y empecé estas formaciones y a veces decía, pero tal vez, ¿en qué secta andará Gaby? Vos imagínate, esto hace 10 años atrás. Claro. Porque ahora se habla de las emociones, del sentir, del escuchar, pero hace 10 años atrás, y yo traía todo esto a mi hogar, era como la rara. Pero bueno, en un momento dado sentí que, no sé, digo, el universo te pone las personas en una conversación con un profesional de la salud. Él dijo unas hermosas palabras y creo que eso a mi marido le llegaron y me acompañó en mis decisiones. Yo quería hacer este camino de adentro hacia afuera. Ok. Digo, y en este también conversar, ¿no? Porque digo, esas reticencias que después se terminan puliendo en el conversar, ¿qué poder le das a la palabra, ¿no? Al conversar en tu vida, en tu día a día? Cuando tuve estas conversaciones muy profundas con mi esposo, yo no sabía mucho de las emociones, estaba aprendiendo. El miedo me invadía, ¿sí? Yo quería una cosa, pero no sabía cómo expresarla, cómo ponerla en palabras, y mi cuerpo temblaba muchísimo. Hasta dormida, me despertaba el temblor de mi cuerpo porque quería abrir conversaciones y tal vez no podía. Y a veces con miedo y todo lo pude hacer, ¿sí? En este camino, el coaching ontológico, desde el coaching ontológico aprendí cómo conversar, ¿sí? Cómo abrir conversación, cómo gestionar las emociones. ¿Qué es una conversación? Me di cuenta que no sabía comunicarme con mis hijos. Y bueno, se abrió una gran puerta para mí. Aprender a conversar desde otro lugar, desde otro sentir, y también darle el espacio al otro para que se exprese, que a veces uno cree que lo sabe todo y no es así. Se puede, cuando vos te abrís a aprender a que puede haber otra posibilidad, se puede abrir un mundo maravilloso también. Y ahí te conecto directamente con mirar desde el amor, ¿no? ¿Qué es el amor para vos? Que mirándolo a lo mejor en este recorrido, mirando hacia esas raíces que a lo mejor se van expandiendo, ¿qué ves? Cuando te conectas con tu ser, ¿sí? Y empezás a sentir desde ahí adentro y te descubrís, vas descubriendo la magia que sucede. Empezás a resonar. Cambia tu frecuencia y también cambia la frecuencia en la cual te vas a relacionar con las otras personas. Entonces, yo digo, nosotros somos una extensión de Dios, del universo, de la fuente, y tenemos un pedacito de Él. Y eso es el amor. Y cuando conectas con eso, que es cuando sentís el amor adentro, algo de adentro se empieza a expandir. Y se expanden las relaciones que tenés, primero en tus hijos. Y yo veo el cambio en mis hijos. Lo veo en un poco más allá si vamos con mis hermanas, con primos. Y bueno, y las relaciones que uno va haciendo y cómo se va conectando ya desde otro lugar. En esto de mirar el amor, ¿no? El amor sin muerte,
Digo, ¿ves como una correlación con esto que venías hablando del universo, de como algo que genera una trascendencia? Totalmente, sí. Eso lo aprendí también cuando trabajé el desapego. Es el desapegarse de las cosas. A veces estamos tan apegados, pero desde el tener, ¿sí? Uno puede estar apegado desde el ser, ¿sí? Y eso es el amor, ¿no? O sea, que no necesito estar con vos para sentir el amor, ¿sí? Aunque no estés, nos conectan otras frecuencias. Y eso es amor. Y qué loco, mi esposo falleció en el 2020, pero 6 meses antes yo había comprendido esto del desapego, del verdadero amor. Y fue como también, wow, qué magia que es esto. Aprender a conectar con las otras personas de este lugar. Entonces, cuando él trasciende, ¿sí? Ya de este mundo, mi conexión sigue estando, pero desde otro lugar. Y en esa trajiste magia varias veces, ¿no? Ya vamos a entrar a lo que tiene que ver con seguramente algo que nos vas a compartir, pero hablaste de tu marido y puede ser que también la música está presente. Música. La música, y hay una canción en particular, si quizás querés compartir esa historia de la canción en un viaje que sonó. Ahora me agarraste media... Tengo muchas canciones que me conectaron con él. Puede ser que había una que se llamaba Héroe. Héroe. Ay, claro, ahora me acuerdo. Sí, fue maravillosa esa. Fue en un viaje que hicimos con mis hijos. Y me acuerdo que es un viaje que habíamos soñado los 4. Yo tengo 2 hijos, entonces con mi marido habíamos soñado hacer ese viaje. Y él no está, fallece, y yo le digo a mis hijos, lo vamos a hacer igual a este viaje, porque de una o de otra manera él va a estar. Así que nos fuimos de viaje, y yo me conecto con él, yo recibo mensajes, me doy cuenta que él está acompañándonos siempre. Entonces en ese viaje le pedía que quería una señal. Y bueno, esa señal me llevó a que tenía que pasar por un lugar, ir a ese lugar. Y mi hijo me dice, pero ¿por qué, mami? ¿Otra vez querés ir ahí? No sé, algo me dice que tengo que ir ahí. Y fui a ese lugar, es un lugar donde hay aguas danzantes. Y estábamos ahí maravillándonos de las aguas danzantes y de repente ponen la canción Tu Héroe. No, para mí fue... Todo lo que dice esa canción era mi marido hablándome. Claro. Y ahí mismo le dije a mi hijo, escuchá, es tu papá, ahí se está expresando. Así que los 3 llorábamos, porque la canción fue muy fuerte, lo sentí en mi piel, lo sentimos ahí los 3 y fue maravilloso. Sí, tu héroe. Lindo, ¿no? Y la verdad que sí, mi héroe. Y traer, ¿no? Eso de poder, digo, seguir ese instinto, ¿no? De decir, che, tenemos que ir ahí, y que de repente esa historia, esa experiencia, ese viaje terminó siendo de los 4. Sí, hermoso. Terminó siendo de los 4. Y sigue siendo, ¿eh? Siempre que vamos de un viaje con mis hijos, él está presente. Qué sé yo, los otros días me sorprendió, mi esposo le gustaba mucho el averizo, y un día yo le digo a Ariel, seguro tu papá va a estar, vos escuchá las señales. Y él siempre hablaba del averizo, nos ponía la música del averizo, lo llevaba a mi hijo a ver el averizo. Y un día tira el celular así en el asiento del auto y de repente se activó el averizo. Decís, oh, qué loco, si ni lo puse, nada. Bueno, son esas cosas, ¿no? Que uno dice, no puede ser. No, yo digo, es conexión, es magia. Y llevándote también a... Bueno, pasamos un poquito por la música, pero llevarte esto de la magia, ¿no? Digo, también publicaste hace poco un libro. Sí. Que se llama El Mago Eres Tú. Exacto. ¿Cómo te relacionas con esa magia? La verdad que en este camino que vengo haciendo, digo, cuando yo conecté con ese ser, ¿no?, que está dentro de nosotros, mi vida empezó a cambiar.
todo empezó a cambiar. Empecé a mirar la vida con otros ojos. Entonces se hizo la magia. Que no quiere decir que no te pasen cosas, porque yo he vivido muchas cosas dolorosas tal vez en ese camino, ya cuando empecé mi camino de transformación, pero ya lo miras con otros ojos. Y eso es la magia, aprender a mirar con otros ojos. Y no sabía que iba a escribir un libro, ¿no? El famoso, viste, tener hijos, escribir un libro. Sí, exactamente. Pero sí, antes de empezar en este camino, había acompañado a mi mamá con un proceso de enfermedad muy largo y mientras que estábamos en la clínica empecé a escribir. Me venían cosas y escribí todo lo que íbamos charlando. Después mi esposo también vivió un proceso de enfermedad donde lo acompañé y el mío. Mi proceso también lo tengo mucho escrito. Entonces tenía mucho escrito de mis libros, de mi historia, perdón. Y digo, algún día voy a escribir un libro. Y un día paseando por un lugar en un viaje que hicimos con mi esposo, que está escrito en el libro, ¿sí? Y había una estatua viviente, y la estatua viviente, mi esposo le pone un dinero, y el mago era un mago, con una lámpara de Aladino, y el mago se da vuelta y se inclina delante de mi esposo y abre la lámpara y lo invita a sacar algo, y saca un papel, y el papel dice: el mago eres tú. Y a mí eso me puso la piel de gallina, y ahí mismo dije, ese va a ser el nombre que le ponga cuando escriba mi libro. Y bueno, 7 años después decidí escribir mi libro, que ni siquiera sabía que iba a ser este libro, ¿no? Pensé escribir toda la historia. Sí. Pero de repente sucedió la magia y esa historia tan larga que digo, wow, qué grande va a ser mi libro, terminó siendo un pequeño libro, pero que las imágenes dicen mucho, porque es un libro álbum. Tal cual, ¿no? Esa alquimia que fue sucediendo, sí. y podemos incluso ver en la tapa, ahí ya le vamos a mostrar, si querés mostrar un poquito la tapa, justamente vos en ese espejo, ¿no? Sí. Mirándote. Exacto. Y mirando también a las personas. Totalmente. Que están ahí buscando mirarse. Exacto. Y este espejo que está acá en la foto también fue una magia. No encontraba un espejo, porque yo digo, yo voy a hacer... No puede ser cualquier espejo. No puede ser cualquier espejo. Claro. Y recuerdo un día ir a tomar el té a la casa de una amiga y le digo que necesitaba un espejo si no tenía. Y me trae un espejito así, visto, esos de mano. No este espejo. Y después me dice, en la pieza de Julia tengo un espejo, ¿querés mirarlo? No, cuando lo vi, supe que era el espejo. No había más. No había otro. Y eso es. Hermoso. Y eso sucede, ¿no? ¿Viste? Cuando uno se conecta desde el ser, desde el amor, ya no tenés que hacer fuerza para hacer. La misma fuerza de esa que tenés interna te va empujando. Solamente tenés que mirar con otros ojos para darte cuenta que ahí está todo. Tal cual, ¿no? Y conectar. Y a veces es el momento también en el cual uno puede verlo, ¿no? Exacto. Y conectarte un poco, antes de ir a algunas preguntas que tengo ahí de invitados especiales, llevarte a que me hables un poquito del milagro. Sé que hablas mucho o te conectas mucho con lo que son los milagros. Los milagros. ¿Podés quizás traer alguno que tengas ahí presente y contar un poquito de esa relación con eso que sucede mágicamente? Tengo muchos milagros para contar. Hermosos milagros. Uno reciente, ¿sí? Uno reciente, fuimos con mi hija a constelar el sábado pasado. Le pregunté si quería y me dijo que sí. Y sucedió un milagro, ¿sí? Pudo abrazar a su papá desde otro lugar, integrarlo. Y para mí eso fue un milagro, ¿sí? Así que bueno, eso fue un gran milagro que sucedió hace poquito. Tal cual, ¿no? Poder mirar en las acciones, digo, en las cosas cotidianas y no esperar o tener esa idea de algo
que muchas veces lo trascendental es lo que terminamos nosotros haciendo, ¿no? Así Total. que coincido con eso. Bueno, y hay 3 papelitos por acá. Son 2 preguntas y una frase. ¿Sí? Yo te voy a decir de quiénes son las preguntas, pero primero elegí un papelito y después te... Bueno, vamos a elegir este. Léelo si quieres. Después de haber atravesado todo este camino súper valioso, ¿qué habilidades puedes reconocer en vos que hoy sea prioridad para tu vida? El estar presente, ¿sí? La presencia constante. Y en esa presencia, observarme, ¿sí? Todo habla, pero como a veces estamos tan perdidos en el hacer, no nos damos cuenta. Disfrutar cada momento. Hoy estoy acá conversando con vos y estoy acá. Venía en el auto y hasta disfrutando el viaje, no pensando en cómo iba a ser la conversación ni nada, sino disfrutaba el viaje para llegar acá y que esta conversación sea desde ser a ser. Tal cual. Así como estoy acá ahora conectada, la presencia es muy importante. ¿Y que sabes cuánto me costó? ¿Sabes cuánta práctica hice para estar presente? Tiene que ver con eso, ¿no? Con ese camino. Con ese camino tiene que ver. Mis conversaciones internas. Tenía muchísimas conversaciones. Era una orquesta dentro de mi cabeza. La mujer orquesta. Sí. Así que, bueno, poder identificar una, o sea, que no te dan posibilidades, que te llevan al pasado, que desde ahí no vas a lograr lo que querés. ¿Sí? Entonces fue mucha presencia aquí, ahora. Y ese trabajo de presencia se tiene que enterar tu biología. ¿Sí? Porque nuestra biología está acostumbrada a vivir en el pasado y en el futuro. No le gusta estar acá, porque acá siente. Okay. ¿Sí? Entonces, acostumbrar a tu biología llevó mucho tiempo, mucho. ¿Y qué se trata? Práctica, 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 práctica. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo, vamos con este. A ver, si es la frase o una pregunta. Preguntas. ¿Preguntas? Dice, ¿en qué momento te diste cuenta que tu miedo lo podías transformar en posibilidades? Antes de responder, bueno, las 2 preguntas son de Miriam Milés. Ajá. ¿Sí? Así que si querés contar primero quién es Miriam Milés, qué representa para vos y después responder la pregunta. Y Miriam para mí es, si bien es mi prima, ¿sí? Pero en realidad para mí es un ángel que me acompaña, que nos acompañamos y tenemos otra conexión. ¿Sí? Y es tan sincrónico porque a veces le llamo por teléfono para decirle, vos sabés, mira que estaba pensando, pero Gaby, yo también lo mismo, ¿viste? Tenemos esa sincronicidad, nos conectamos por frecuencias. Así, es un ser maravilloso para mí, Miriam. Y bueno, y me acompañó en las locuras más grandes, te digo. Y creo y en las que vendrán, creo que por ahí mi esposo me decía, bueno, sí, anda Gaby, creo que porque iba con Miriam. Así. Bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que tu miedo lo podías transformar en posibilidad? Y no sé si hubo un momento, justo. Ese momento que te conté donde mi cuerpo temblaba mucho, me pude dar cuenta que ese temblor era miedo. Y bueno, y irlo identificando de a poco. Creo que el miedo siempre está, pero ya no me limita. Ya aprendí que más allá del miedo, ¿sí? Hay algo más grande que me espera. Entonces, yo digo siempre, a veces parecía como algo que era como una bola negra que no te permitía trascender, pasar hacia eso. Ahora ya es chiquito, así. Me atrevo a tantas cosas, así que siempre va a estar, porque somos seres emocionales, pero ya es mi amigo el miedo, nos amigamos. De acuerdo. Integrarlo, ¿no? De alguna manera. Exacto. Vamos con la última. Vamos con la última. Esta es una frase. Aprender a mirar al ser que está detrás del cuerpo físico es un camino maravilloso, pero primero debo aprender a mirarme y después verás con otros ojos el mundo. Totalmente. Sí, es así.
Yo siempre digo que estamos en un mundo vicioso, por llamarlo así, ¿no? Vicioso. Que lo miramos con unos ojos. El vicio del hacer, del deber ser, de las pantallas, todo nos lleva puesto. De repente te das cuenta que puede haber otro mundo y empezás a transitar un puente y empezás a conocer el mismo mundo, pero mirado con otros ojos. No es que hay otro mundo, es el mismo, pero lo miras con otros ojos. Y esa es la magia. Pero hay que aprender a ser el propio mago primero. Tal cual, ¿no? Sí. Y a veces se necesitan maestros. Maestros. Y también se necesita ser aprendiz. Ser aprendiz, constantemente. Y ahí creo que es el trabajo más desafiante, ¿no? Exactamente. El trabajo más desafiante es ser aprendiz. La declaración de ser aprendiz, todo el tiempo la tengo. Parecen cosas nuevas así. Y puedo ir por este camino y así voy, ¿no? La vida me va llevando. Claro. Voy escuchando Tal los cual, mensajes. importante. Autopoéticos rima con poéticos, ¿no? Ajá. Y tiene esto de poesía y la poesía tiene esto de que nos genera algo, nos regenera y nos transforma, ¿no? Y nos hace ir más allá de la forma. Es por eso que me gustaría compartirte un texto, ¿sí? Y que te animes a leerlo, a recitarlo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Te digo un secreto. No morí, simplemente me disfracé de recuerdo para anidar por siempre en tu alma. Me convertí en un adiós, en ausencia presente, en presencia ausente. Mi partida estaba tatuada en el sendero de mi vida. Nuestro encuentro y nuestro adiós solo es parte de una bendita coincidencia de nuestros ciclos, debidamente planeada por nuestras almas y por aquel que nos pensó, nos crió y nos puso uno ante el otro. Todo es parte de un sistema perfecto en el sendero de las almas. Te regalo el reto de encontrarme en la memoria de tu piel y tu mirada. Mi esencia te impregna, te envuelve y te cobija. Tus ojos lavan la tristeza de tu alma con lágrimas. Un día estarán tan limpios, se me pone la piel de gallina, que podrás mirarme aunque no me mires. Mientras tanto, nos vemos en nuestros recuerdos, en cada memoria, en cada atardecer. En tus sueños te visito y me visitas. Nos vemos pronto, nos recordamos siempre, nos amamos eternamente. Adiós es solo una palabra para nombrar una nueva forma de estar juntos. Siempre que nos recuerdes, siempre que me recuerdes, siempre que me extrañes, siempre que me pienses, hasta ese día, siénteme en ti y a tu alrededor, por siempre en mi corazón. Gracias. Sé que viene de alguien más grande, ¿no? Que está acá también en mí. Y si en un momento de mi vida fue muy, muy doloroso, ¿sí? Que mi esposo no estuviera más con nosotros, con el tiempo comprendí que nuestras almas se eligieron para algo. Y acá estoy, ¿sí? Extendiendo todo ese aprendizaje que hemos aprendido juntos. Y esa entrega ahora es desde el amor. ¿Sí? Ya no es esfuerzo, ya es amor lo que extiendo. Y gracias a él, que fue un gran maestro en mi vida. Mi esposo fue para mí un ser maravilloso, que nos amamos mucho, la verdad que fue un hermoso amor, cada uno de su forma, y vivimos cosas fuertes los dos. Pero ahora está en un lugarcito de mi corazón. Hermoso. Gracias, Gastón. Esto para vos. Ay, bueno, te gracias. Te recuerdo, gracias Gaby, y creo que también escucharte me conmueve, y seguramente a la gente que también está viendo este programa la conmueve, y también ese secreto, ¿no? Ya no es un secreto.
Claro, ¿no? ya lo sabes y le pusiste palabras y esas palabras seguramente a través de tu historia va a resonar en la historia de alguien más. Sí. Y esa generosidad tuya de compartir la historia va también a inspirar a otras personas como me inspira a mí en este momento y como seguramente a la gente que está mirando. Así que quiero agradecerte por hacer uso de la palabra para conectar, ¿no? Con ese servicio, con esa magia, con ese amor y con todo lo que este camino, tu camino, va a ir generando con el tiempo. Hermoso lo que decís, ¿no? Porque si me miro un tiempo atrás, no me hubiera atrevido a contar la historia, a ponerla en palabras, a hablar en público. Pero bueno, viste que la vida te va llevando y bueno, me fui preparando porque creo que es una manera de llevar también amor a otras almas, que a veces hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Y también es un servicio, ¿no? De otra manera, extendiendo amor y bueno, empezando también este caminito de extender todo lo aprendido. Y mi libro es un primer paso. Ya no es más un secreto, como vos decís. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias. Gabriela Ciprián, invitada de lujo para conversar aquí en Autopoéticos y será hasta el próximo capítulo, hasta la próxima conversación. Gaby. Gracias, un abrazo. Gracias. El libro me queda.